descubrimos también, bueno, nos fijamos, nos dimos cuenta que en un principio solo estábamos estudiando el palmeral de día. No se nos había ocurrido decir, oye, ¿y qué pasa de noche dentro de ese palmeral? Entonces, pues buscar un poco, decir, bueno, pues vamos a ir de noche, ¿qué pasa de noche? ¿Qué pasa de día? De día, pues el palmeral nos brinda sombra, espacios en los que podemos estar a gusto, podemos estar frescos. Y mientras por la noche nos brinda como unas pequeñas ventanas y que podemos ver el cielo, las estrellas, otra manera de contemplar el paisaje que a lo mejor en medio de la ciudad, con la contaminación lumínica, pues no podríamos observar esa belleza que nos brinda la Huerta de Murcia y que deberíamos de empezar a aprender a observar y apreciar. Otro más, por ejemplo, sería Jesús, el de las palomas. Aquí en Murcia, pues bastante común el deporte o el juego de echar a volar las palomas. Entonces, en aquella zona tan de pueblo, tan de huerta, pues era un deporte que ellos lo jugaban y lo tenían muy asimilado, ¿no? Y entonces, si le quitabas eso, le quitabas el palmeral, le quitabas su vida, es decir, no les quedaría nada. Entonces, pues, repito, esto nos caló bastante fuerte y queríamos destacarlo porque bueno, lo consideramos muy importante la opinión del pueblo y queríamos hacerlo así. Bueno, explicaré ahora un poquillo más a fondo los proyectos, lo que es la idea, la conclusión, repito, desde un aspecto más social, formal y físico. Nosotros planteamos unos accesos que tenían los dos palmerales, unas conexiones entre uno y otro. Siempre planteamos un poco la accesibilidad. Me parecía también fundamental el tener en cuenta siempre las personas pues con cierta discapacidad o personas más mayores que no pudiesen acceder a los dos palmerales. Entonces queríamos que siempre estuviesen como conectados con una serie de pasarelas o plataformas que fuesen creando espacios distintos, continuos, recorridos, infinitos. Entonces, bueno, pues en ese aspecto fueron numerosos análisis los que realizamos y nos llevaron un poco pues a plantear una serie de intervenciones que en la mayoría de los casos no queríamos que fuese algo muy destructivo, ¿no? Entonces, pues buscar a lo mejor con los mismos materiales de la zona, los mismos materiales que el palmeral nos ofertaba, intentar crear una especie de mobiliario natural que se pudiese interpretar, se pudiese utilizar por todo el mundo y que a la misma vez no dañase el entorno en el que se encontraba. En este proyecto, por ejemplo, se planteaba en el palmeral más grande un poco de esa naturalidad, de no tocar, de mantener lo natural y evitar lo artificial en todo momento. Bueno, lo que os he explicado antes acerca del incendio, ¿no? Un poco esa metáfora de que la palmera, que se llama Fénix dactilífera, cómo resurge de sus cenizas, ¿no? Después de ese incendio, después de estar un grupo de palmeras atacadas siempre por este pequeño insecto, es un poco paradójico, ¿no? Que después de un incendio consigan resurgir de sus cenizas y, por decirlo de alguna manera, más fuertes, ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos en otro proyecto, ¿no? Dejamos como el palmeral un poco más a su aire, más a su libre albedrío, ¿no? Porque no queríamos tampoco rigidizar nada ni crear unos patrones, sino que simplemente que todo fuese pues fluyendo y saliendo de alguna manera un poco espontánea y más natural, ¿no? Sin ningún tipo de artificio. Entonces aquí, por ejemplo, observamos, ¿no? que en la primera fase pues no hay ningún camino, en la segunda fase ya va creciendo algún tipo de vegetación y a partir de la fase 3 se van creando pequeños caminos que, bueno, pues tanto de animales o de personas que pasen, pues lo van creando pero sin ningún tipo de orden ni ningún tipo de lógica en concreto, pero sí que parece bonito, ¿no? El tener esa posibilidad de mil posibilidades, de no centrarnos en una y seguir siempre un poco con esa temática. También quisimos utilizar los elementos del entorno que ya habían, no tanto tan naturales, pero sí igual de importantes, porque sí que es cierto que la Huerta de Murcia no solo
la reconocemos visualmente, ni tenemos una imagen en la cabeza solo de plantas y de lo que es la huerta en sí mismo, sino que la arquitectura presente en ella pues es bastante característica, ¿no? Entonces no queríamos perder tampoco eso y queríamos fomentarlo, incluso potenciarlo, dándole un pequeño uso, ¿no? Por ejemplo, en este caso siempre teníamos presente o podíamos estar viendo lo que ocurría en el palmeral a través de pequeños puntos, de pequeños focos que nos iban informando y dando una idea de lo que estaba ocurriendo en él. Nosotros intentamos intervenir en los dos palmerales, ya que bueno, pues considerábamos importante que esa unión que existe entre ambos y que con los años se está perdiendo por temas, pues eso, urbanísticos y intervenciones un poco más artificiales, se va difuminando esa conexión, ese intento entre ellos, y que nosotros queríamos fomentar, ¿no? Entonces, a través de unas pasarelas pues podíamos unir un palmeral con otro y digamos que al mismo tiempo que queríamos conectarlos, queríamos que se mantuviesen esas pequeñas diferencias entre uno y otro, y consideramos que podría ser importante enfocarlo desde un punto de vista más lúdico, más de ocio, el palmeral pequeño, que no es tan, digamos, tan representativo como puede ser el grande, y da más flexibilidad y da más pie a pequeñas acciones sociales, ¿no? A que la gente fuese ahí y notase ese palmeral como parte de su casa o como parte de un lugar en el que ellos pudiesen aportar algo. En cambio, en el palmeral más grande, pues tal y como pedía o se nos preguntaba o nos decía el taller de León que sería un museo al aire libre, ¿no? O como que reclamaba algo, un centro de interés Entonces, pues bueno, nosotros dijimos que un museo al aire libre, bueno, pues no queríamos el típico museo de estar exponiendo ahí obras de arte que se pueden exponer en cualquier museo contemporáneo, sino a lo mejor todo lo contrario. Queríamos que lo que ya tenemos aquí lo consideramos pequeñas y verdaderas obras de arte, y pensamos que eso pues podría ser perfectamente nuestro museo, el informar y el ilustrar a la gente con lo que hay en ese palmeral, pues podría ser bastante interesante y en aspectos culturales lo vimos bastante bien. Otra actuación que también vimos bastante interesante fue aprovechar trozos del palmeral que digamos que se desprendían o que podían ser, entre comillas, inútiles, como una palmera caída o un tronco de árbol o pequeños desechos que vaya teniendo el palmeral, pues en vez de desecharlos, pues reutilizarlos y darle algún uso distinto, como puede ser en este caso, que los mismos troncos de las palmeras, cortados y dispuestos de una manera tan sencilla como se ve en la foto, pues, nos podrían valer tanto de asientos como de apoyabicis, no sé, seguramente habrían 1000 historias más que se podrían hacer con cada una de las cosas que hay en el palmeral si le prestásemos un poco más de atención. Tampoco queríamos quitar todo y decir que no vamos a hacer nada, sino nos gustaría meter también en un aspecto más formal o social un pequeño espacio, ¿no?, en el que la gente pues pudiese estar, y una cafetería o algún tipo de punto de interés o de atracción al resto de la población. Entonces pues se proponía también una pequeña carpa con esa cafetería. En el aspecto más conceptual, cabe decir que bueno, todos los aquí presentes seguramente conocemos las redes sociales, los diversos tipos que hay, tanto Twenty, Blogger, Twitter, YouTuber, Facebook, y la importancia que tiene, o más que importancia, el papel relevante que tienen en la sociedad ahora mismo, en la que todo pues está conectado con ellos y todo se puede hacer a través de internet y de estas redes sociales al instante. Es decir, lo que pase hoy aquí a los 5 minutos puede estar dando la vuelta al mundo. Entonces pues vimos muy interesante ese tipo de relaciones que surgen de un medio tan virtual. Entonces queríamos trasladar un poco ese medio virtual
a un aspecto más físico del palmeral y un poco más personal.